días a todos los que nos acompañan en su programa Conexión Empresarial, en donde pues nos encontramos aquí felices y contentos de compartir con ustedes información que esperamos sea de beneficio para ustedes, para su vida personal, para su vida familiar y sobre todo para el emprendimiento, para sus negocios, sus empresas, sus proyectos económicos y financieros. Y bueno, pues Marco Antonio López a sus órdenes. Paso el saludo a mis compañeros Mike y a mi compañera Adriana. Hola Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muy contenta. Saludos a quienes nos acompañan en esta mañana presencialmente y los que nos están viendo a través de las redes. Esperemos que este mensaje sea de inspiración y motivación porque tenemos planes, pero con Dios es mejor y pidiéndole sabiduría para poder llevarlos paso a paso. Pues muy buenos días, qué gusto verlos. Ya había estado fuera y había muy bonitos programas, muy enriquecedores los últimos, con el invitado de la pastelería, con nuestros amigos aquí de Dream Center, la parejita de Alan, y Jacqueline. Y bendito Dios que esto se siga cumpliendo como es el propósito de Conexión Empresarial, que es inspirar al pueblo de Dios, al pueblo emprendedor que a lo mejor no tiene una fe que esté practicando, que se acerque a la sabiduría de Dios por medio de este programa. Así es. Qué padre tener la libertad, ¿verdad?, de poder expresar esto, de poder hablar abiertamente sobre la sabiduría que tiene nuestro Papá Dios para nosotros en nuestra vida y en el área económica, que es sumamente valioso, ¿no? Fíjate que a mí me han dicho que por qué siempre ese entusiasmo, ¿va? En los últimos años la gente te lo reconoce, ¿no? De verte contento, de verte motivado, de transmitir esa energía. Pues el principio es en Teos, si viene de ahí el origen, es en Dios. De ahí es la parte de tener entusiasmo, es porque te sabes hijo de Dios, te sabes amado, te sabes dándote la vida, la oportunidad de vivir este día en el presente agradecido con ello, con que hoy participas de nuevo, de poder respirar, de poder tener muchos pequeños y muchos grandes también motivos por el cual estar agradecido, familia, en el caso personal, mis hijos, un negocio que se está dando y construyendo todos los días, clientes, relaciones aquí con ustedes, de gente que busca agradar y hacer la voluntad de Dios en el día a día. Así es. Fíjate que me gustaría tocar un poquito el tema sobre la abundancia que, nuestro pastor ahorita anda de viaje, entonces estamos relajados, estamos muy a gusto, porque los compañeros que estamos aquí nos llevamos muy bien, nos sentimos muy cómodos y por eso es que nos sentimos tan relajados y esperemos que ustedes también la pasen con toda tranquilidad. Allá en Guaymas, un saludo para nuestro pastor Jonathan Rosas, que va de camino a Guaymas a hacer actividades muy importantes. Y bueno, ahorita que estábamos hablando sobre la sabiduría de Dios y la oportunidad que nos da para prosperar, Adrianita, ¿tienes tú en mente esa relación de Dios con los personajes que conocemos que han sido abundantes? Por ejemplo, Abraham, que tuvo muchísimo dinero, es decir, una persona muy pudiente. ¿Por qué no nos platicas un poquito, entrando un poquito en ese tema que podemos así pelotear entre los tres, de cómo la sabiduría de Dios le ayuda a las personas a prosperar abundantemente? Claro que sí. Sabiduría significa el bien hacer. A veces nos encontramos en diferentes situaciones con nuestra empresa, en la vida personal, y nos hacemos la pregunta, ¿estaré haciendo lo correcto? Lo que voy a hacer es adecuado, es en este momento. Todas esas preguntas que nos hacemos a veces no tienen respuesta inmediata, pero podemos acercarnos a aquel que nos da la habilidad de tomar decisiones. Porque Dios es dueño de todo, es de tus riquezas, de tus finanzas, de todo lo que tú tienes. Y a través de la Biblia vemos varios personajes que en sí Salomón fue la persona que directamente le pidió sabiduría a Dios y le dijo, no me des oro, no me des plata, no me des reinos.
quiero sabiduría, quiero aprender a tomar buenas decisiones. Pero también vemos a varias personas a través de la Biblia y a través también de la historia y en la actualidad que han pedido también este regalo. Por ejemplo, hablamos de Abraham, un hombre que tuvo muchas riquezas, un hombre que fue sabio, que aprendió a escuchar la voz de Dios. Y tú puedes decir, es que, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo pido esa sabiduría? Bueno, lo puedes pedir directamente, tenemos línea directa. Dice Dios, clama a mí y yo te voy a responder. Además de eso, tenemos la oportunidad de leer en la palabra diferentes consejos directos que hablan de nuestras finanzas y también de nuestra vida personal. Un hombre al que admiro mucho en la Biblia, por ejemplo, es Job. Una persona que le pasó de todo, de tener riquezas, de tener familia. Todo se vino abajo en un momento, pero ¿sabes qué? Él nunca se quejó. Y eso fue lo que le decía a la gente, algo habrás hecho mal, oye, tomaste malas decisiones, pero no se quejó, al contrario, él dijo, no lo voy a hacer, y después tuvo mayor riqueza todavía. Entonces, de eso podemos aprender mucho, y ahorita vamos a hablar un poco de lo que Abraham, de lo que David también le dejó a Salomón, cómo fue que llegó Salomón a pedir ese gran regalo en vez de riquezas. Yo te pregunto, si a ti te dijeran lo mismo, se acercara a Dios contigo y te dijera, pídeme, yo te voy a dar lo que tú quieras, ¿qué pediríamos? Vamos a checarlo ahí. ¿Qué fue lo que pidió, por ejemplo, Salomón, verdad? Mike, por ejemplo, ahorita que tocó el tema de Job, esa historia extraordinaria en la que Job era una persona que tenía mucho, perdió todo y lo que recuperó fue muchísimo más, 10 veces más que lo que tenía. ¿Qué nos puedes comentar? Fíjate que él es muy contundente en una parte que a lo mejor ahí cabemos los que nos ponemos a veces en un papel religioso, y lo voy a comentar por esto, y no llegamos a estar, y confundimos esa dinámica de ritos, de posturas, de formas, y nos olvidamos de la riqueza y del Dios verdadero que es en nosotros. Dice, antes, dice la palabra de Dios que él comentó, ya en el último proceso para después de todo lo que vivió de perder primero a la familia, bueno, primero pierde los bienes, luego la familia, y luego él le cae la lepra y toda esta parte, y él no deja de glorificar y dar la honra a Dios, ¿no? Su corazón de una forma correcta. Antes te conocía de oídas, dice, pero ahora mis ojos te han visto. O sea, cuando uno percibe ya con la vida misma la dependencia total de Dios, uno sabe que vino a la vida a dar un servicio para honrar a Dios. Sale del egoísmo de solamente estar pensando en mis cosas personales y me abro a la tarea de decir, Dios, ¿para qué quieres que yo te sirva? Y creo que mucho el emprendedor exitoso tiene esa facultad de que no está pensando en algo egoístamente para él. Si tú los analizas, si tú ves sus historias, sus vidas, siempre terminó siendo de impacto la visión que tenían ellos en generar un bienestar colectivo, en impactar en muchas personas, ¿sí? En que estaban poniendo en función sus talentos a la misma humanidad. Por ello, esos resultados tan eminentes, pues, y cambian algunos de ellos hasta generacionalmente las economías, las familias, porque hay un propósito más allá de lo individual. Creo que Job, en ese sentido, descubre su propósito para todos los que, yo digo que estaban observando su reacción, ¿no? Le admiraban, le seguían, sus empleados, sus trabajadores, el grupo de gente intelectual que lo rodeaba, y termina siendo un hombre que da testimonio de saber llevar ese proceso, de decir, es que mi felicidad no depende de esas cosas, no depende de tener una buena posición social, no depende de tener familia, no depende de tener salud, dependo del Creador, que si estoy en este proceso tomado de la mano de Él, va a tener a bien el fin de esta
purificación, ¿no? De mi intención de honrarlo y de estar conectado. Así, fíjate que la Biblia es una escuela maravillosa. En el caso de Job, que pierde todo, absolutamente todo, incluso la salud. ¿Qué fue lo único que no perdió Job? La fe y la esperanza. Entonces, no sé si, yo creo que todos estamos a veces arriba, a veces estamos abajo. No sé en qué momento estás tú, si estás en medio, si estás arriba. Pero si estás abajo, lo que tienes que mantener fortalecido es la fe y la esperanza de lo que Dios puede hacer en tu vida, ¿no? Es una escuela maravillosa. Mira, quiero leer. Hoy estábamos platicando de David y de su hijo Salomón. David es considerado el rey más extraordinario que ha tenido el pueblo de Israel. Admirado. Sin embargo, pues, errores cometió, y cometió graves errores. O sea, perfecto no era. Esto es para que nos demos cuenta que no necesitamos ser perfectos, y por supuesto que jamás lo seremos, pero que Dios perdona todo, y todo el que cree en Él puede recibir las bendiciones y la abundancia que tiene Dios para uno. Pero fíjate lo que hizo el rey David, que tuvo una vida extraordinaria. El rey David, cuando iba a fallecer, le da un mensaje a su hijo. Si tú tienes familia, si tú tienes hijos, ¿qué mensaje le darías a tus hijos cuando tú sabes que ya te vas a ir a descansar de este mundo? Yo pienso que quieres dejarle un mensaje que le dé una vida maravillosa, ¿no? Una vida de tranquilidad, de abundancia. Entonces, déjame leerte el mensaje que le dio, o el consejo que le dio David a su hijo Salomón, porque creo yo que lo debemos tomar muy en cuenta. Le dijo David: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre, ¿no? O sea, métele duro, métele ganas, esfuérzate y sé hombre, ten carácter. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos. Guarda los preceptos de Jehová Dios. Primero hay que conocerlos, ¿va? No sé si tú estés en esa situación. Yo por muchos años estuve en una situación en donde yo no conocía los principios de Dios. Yo sabía nomás los 10 mandamientos y párale de contar, y de esos 10 mandamientos estaba de acuerdo en la mitad. ¿No? Pero no conocía los principios de Dios, no conocía los preceptos de Dios. Primero hay que ir a conocerlos. Se guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. Hay que conocer sus caminos para andar en ellos. Y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera en la que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas. O sea, hay que conocer toda esta información y esta instrucción que Dios les dejó a través de Moisés, y andar en esos caminos para que prosperemos. Y en todo aquello, y prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Te fijas el consejo que le dio a su hijo? El consejo es: no te apartes de esto, ¿eh? O sea, anda en los caminos de Dios, mantente observando y aprendiendo los preceptos y los principios de Jehová tu Dios, y si haces esto, te va a ir bien. Ahora, cuando Salomón fallece y toma el trono, ¿qué fue lo que le pidió a Dios? Le dijo: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Mira, cuando uno sabe que Dios tiene propósitos para uno, dice uno: imagínate el tamaño del propósito que Dios puede tener para mí. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué hay que pedirle a Dios? Sabiduría y ciencia. Sabiduría para tomar decisiones inteligentes que están en su palabra, la sabiduría. Y la ciencia es: desarrolla mis habilidades en el campo profesional, para hacer papas, para hacer una salsa, para hacer hot dogs, para hacer tacos, para lo que me dedico. O sea, no necesito tener universidad o título universitario. Dame ciencia, dame sabiduría para tomar decisiones correctas, y enséñame a hacer esos dones que tú me has puesto. Ayúdame a desarrollarlos para tener una habilidad que pueda hacerla profesionalmente, ¿no? ¿Qué opinas tú, Adrianita? Ya tienes ahí el micrófono. Sí, se me hace muy, muy interesante, y me encanta ver cómo Salomón, al pedir esa sabiduría, no lo dijo
dame esa sabiduría porque yo quiero ser el mejor del mundo. Dijo, dame sabiduría porque yo quiero gobernar tu pueblo. En este caso, así es la visión que nosotros debemos de tener. Dios, dame sabiduría para poder bendecir a otras personas, para poder generar riquezas no solamente para mi casa, no solamente para estar bien yo, sino para poder hacer algo más por los demás. Tú tienes diferentes dones, tienes diferentes talentos y todo eso que Dios te dio son para servicio a los demás. ¿Qué estamos haciendo con eso? Y otro de los puntos que me llama la atención es que más adelante Salomón, en uno de los libros, Proverbios, un libro que me encanta, que vale la pena que leamos, que meditemos en eso, dice en Proverbios 3:5, fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es parte de lo mismo que le fue dejando David, su papá, y él lo viene a decir más adelante y te dice, hey, fíjate, o sea, está bien, qué bueno que tienes habilidades. Te dice, pide consejos porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Te dice, ahorra, te dice muchos consejos consejos sabios a través de su libro. Pero ese es uno de los versículos que más me llama la atención, que viene a raíz de lo que su papá le dijo y que nosotros también podemos aprender, y muchos que lo hemos probado, de decir, Dios, está difícil esta situación, pero yo no me voy a confiar solamente en lo que pienso y siento, sino te voy a pedir de todo corazón que me ayudes y me guías. Es ahí donde vemos prosperar los caminos y vas comprendiendo que no es solo tu habilidad, no es solo porque te esforzaste mucho, te levantas temprano, también todo viene por la gracia de Dios y tenemos que reconocerlo. Y vemos a Job, como platicamos anteriormente y lo comentaba Miguel, lo perdió todo, pero a final de cuentas siguió, porque tu vida no depende, y también es un proverbio, ¿no? O sea, tus riquezas, las riquezas, tu vida no depende de las riquezas que tú tienes, no tiene nada que ver, ¿ok? No significa valgo mucho, valgo menos. Es una parte importante, sí, que tenemos que esforzarnos por tener una salud financiera, sí, pero qué importante decir, antes de esa salud financiera, reconoce de dónde va a venir toda esa fuerza, toda esa fortaleza y esa sabiduría para tomar las decisiones una vez que lo tengas, porque si eres fiel en lo poco, en lo mucho también lo vas a hacer. Y a veces queremos muchas cosas, pero no aprendemos a ser fiel y tener sabiduría sobre lo poco que nos ha sido dado. Wow, fíjense que ahorita recordaba yo en mi experiencia lo necio que era para recibir consejo. Me acuerdo en la etapa de adolescente, de joven, al recién casarme, todos esos primeros años, me molestaba que me aconsejaran. Y yo digo que decía, bueno, ¿por qué te molestas? Pues entonces siempre hay de forma natural el defender nuestra propia ignorancia. Y como Dios lo sabe, nos acerca a Él de forma amorosa, como un padre que nos va poniendo los medios, como es congregarse, tener libros a la mano, que además de la Biblia, hombres sabios que tienen un propósito de desmenuzarnos un poco más los principios bíblicos y que podamos estar leyendo. Yo recuerdo esa etapa de mi vida donde entro a un negocio multinivel y nos alimentaban con puros libros, Marcos, Adriana. Y decía la gente que por qué nos daba, pues, o sea, al líder, al que llevaba ahí la batuta, le preguntaba, pues porque siempre daba libros. Y decía él que era importantísimo el obtener un cambio de pensamiento, que lo que nos tenía en esa condición de pobreza era nuestra manera de pensar. Y a través de recibir otra información venían los cambios en el exterior. Que todo esto era parte de un reflejo de nuestro interior, al detonarlo a través de las ideas. O sea que la grandeza ya estaba ahí, el diamante, ¿eh? Pero había que pulirlo a través de irnos sintonizando con aquella ley de la resonancia, con aquella ley de la atracción, que es principio bíblico, ¿verdad? Que es según conforme a tu fe, lo reafirmaba Jesús.
Y con toda esa información que a mí me llamaba la atención y de hecho me causaba mucha emoción, porque me llenaba de gusto, de gozo. Y ahí donde detectas tú lo bonito que es la verdad. Porque desde que la conoces, desde que la recibes, te saca de ese estado de desánimo, de que es tan baja ese nivel vibratorio de tristeza, de apatía, de victimismo, de no yo presa de las circunstancias. Y cuando te rodeas de toda esta información, tú te levantas de una forma distinta en el día a día, porque no hay un momento clave. Puede ser a media mañana volver a leer, volver a alimentarte, escuchar una meditación, hacer una oración tú en donde te encuentres, conectarte con el fundamento y decir, espérate Miguel, estás confundido con esa idea que estás manejando. Así es. Totalmente. Fíjate que la cultura en la que nosotros crecemos, y estoy hablando de la cultura mexicana en general, desafortunadamente vamos creciendo alejados de la sabiduría de Dios, no la conocemos. Y cuando alguien crece alejado de la sabiduría de Dios, regularmente el carácter se va haciendo duro, como tú decías. No me gustaba recibir consejo, porque es un poquito indignante hacerles saber que yo no sé, ¿no? Y si tú sabes algo diferente a lo que yo sé, pues seguramente tú estás mal, porque yo sé algo diferente. Y lo que nos hace la palabra de Dios es que nos va haciendo humildes, va trabajando en nuestro espíritu y nos va dando la humildad para darnos cuenta que necesitamos estar abiertos a estar aprendiendo constantemente, ¿no? Dice su palabra, nunca, no os conforméis a este siglo, ¿va? Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que puedas ver qué buena es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, nunca te quedes con la información que ya tienes. Mantente en un aprendizaje constante, en una transformación de tu pensamiento para que tú puedas disfrutar de las bondades de Dios, para que veas qué tan bueno es Dios. Pero hay que estar en esa disposición de aprender constantemente. Y eso es algo que también pues, te tengo que invitar. Aquí en Dream Center, todos los domingos a las 10 de la mañana, a las 12 de mediodía, hay un servicio en donde tú puedes venir a llenarte del Espíritu de Dios y a recibir el mensaje y la sabiduría que Dios tiene para ti. El tomar acción, o sea, tú puedes tener la fe y la esperanza en que Dios te va a llamar, pero si tú no acudes, si tú no vas, bien dice la palabra que el que pide, recibe, ¿verdad? Hay que ir, hay que tomar acción. La fe sin acción es muerta. Nosotros te invitamos para que tú vengas aquí o los miércoles que tenemos un servicio de milagros, así es un servicio extraordinario en donde Dios en verdad que escucha peticiones y da respuestas. Acércate acá, toma esta sabiduría de Dios, ven a congregarte, es algo importante para que tú puedas alimentar el área espiritual de tu ser. Tú eres cuerpo, alma y espíritu. Y necesitamos tener la humildad de recibir esa información para forjar el carácter y para fortalecer la fe y entonces sí, tomar decisiones sabias. ¿Ah, Marianita? Así es. Dice que la fe, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tú quieres ser una persona sabia para tu vida personal, para tu empresa, para tus finanzas, para tu emprendimiento, entonces necesitas acercarte a Dios y al acercarte a Dios vas a escuchar su palabra y eso en ti va a empezar a generar fe. Y para los negocios, y aquí yo creo que me van a respaldar, se necesita mucha fe, porque a veces las cosas se ponen difícil, pero tú tienes que permanecer firme. A veces no solamente eres tú, si tienes gente a tu alrededor que estás apoyando, no puedes decir te voy a pagar en 2 meses, en 3 meses, tienes que responder, tienes responsabilidades y no solamente es una fe en Dios, sino es una fe
se va generando en ti mismo en decir, me tengo que esforzar, así como le decía David a su hijo, esfuérzate, te tengo que esforzar y tengo que ser valiente ante todos los retos, porque sé que no estoy sola, que no estoy solo. Y volteo a ver para acá y para allá y tal vez no veo a una persona física, o tal vez eres de las personas afortunadas que tiene un grupo de personas a tu alrededor, pero aún así puedes lograr esos objetivos que tú tienes y se va fortaleciendo tu carácter, se van fortaleciendo tus emociones, te vas haciendo más sabio en el trato con los demás. Antes nos molestaban muchas cosas y después vamos aprendiendo a controlar todo eso. Hablando de Salomón, por ejemplo, un versículo sabio que a mí me llama mucho la atención, que dice, no tengas envidia de las personas malas. Y a veces nosotros decimos, ¿y por qué a él le va tan bien? O sea, si está haciendo las cosas mal y yo me estoy esforzando por hacer las cosas bien, ¿por qué a mí no me va bien? Entonces vas comprendiendo a través de la sabiduría de Dios, a través de sus palabras, a cómo también ir regulando tu vida completa. No solamente te estamos hablando de un área espiritual que es importante, estamos hablando de tus emociones, estamos hablando de tu forma de pensar, estamos hablando de una manera integral a tu vida. Y si nosotros te estamos dando este consejo, es porque estamos pasando por ahí también. No lo sabemos todo, pero lo que hemos aprendido te lo queremos compartir. Y nos encantaría que en algún momento las personas que nos están escuchando, como Ceci, estuvieran aquí enfrente con nosotros y nos acompañaran y que este legado se vaya dando poco a poco. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a confiar en Dios, estamos aprendiendo lo que Él quiere para nosotros y queremos que esto siga. Lo que tú estás escuchando aquí, compártelo con los demás. ¿Por qué? Porque todo esto provoca sabiduría. Los consejos sabios provocan que otras personas puedan escuchar y puedan aplicarlo a su vida, y es algo que todos necesitamos en este momento. Sí, los que estamos aquí sentados, yo creo que si algo tenemos seguro es que Dios responde las peticiones. Lo que tú esperas en Dios y confías en Él, Dios te da respuesta y eso lo tenemos clarísimo. Uno quisiera que Dios respondiera el día de mañana o el día de hoy en la tarde. Y te digo una cosa, puede ser, Dios da respuestas a veces inmediatas. A veces levantándote, acabándolo de pedir, te levantas y Dios te manda una señal de decirte, ahí te va la respuesta. Pero a veces toma tiempo y hay que saber cuando atraviesas por ese tiempo que cuando tú deseas llegar a una tierra prometida siempre va a haber un desierto previo que te va a preparar. Y te va a preparar para que cuando llegue la tierra prometida puedas estar lo mejor preparado para recibir la abundancia que tiene Dios para ti. ¿No crees, Mike? Totalmente, la paciencia, la perseverancia es un proceso de purificar el alma, el espíritu, el cambiarle la ansiedad en la intención. A veces está equivocada nuestra forma de pedir. Dice, no tienen porque no saben pedir. Así es. Dice Primero la porque no pide, ¿no? Y después porque no sabe pedir. Así se cumplen los dos principios de, fíjate, acarrea una escasez. Entonces nosotros queremos y estamos comprometidos con nosotros mismos, por la gracia de Dios, de buscar tener una vida equilibrada, una vida en la prosperidad, una vida en la paz, en las finanzas, en la paz familiar, en la paz en las relaciones, partiendo de principios que están basados en la palabra, partiendo de formas de conducir que el beneficiado es nuestra vida misma. Cuando ves eso que Dios ve en ti, que te está indicando algo porque quiere que tú estés en paz, pues ahí ya cambia toda la ecuación, pues. Y a veces queremos algo y muchas veces con esa intención de hacer lo que suceda y todo, perdiendo la paz. O sea, hay logros que a mí me han costado perder la paz. Y dice Dios, ya ves. Así como que se me queda viendo, pues ¿Para bueno, qué? Pues, yo te dije, pues si te hubieras esperado tantito, la cosecha, por eso tiene un proceso para dar el fruto. Y el gozo está en el proceso, pues. Entonces, creo yo estar comprometidos todos al momento de comprometernos de venir y dar este programa, al momento de venir a una iglesia. Hay estadísticas que tú has compartido en otros momentos, cómo va cambiando todo nuestro entorno, cómo va generando riqueza
en nuestras familias, los hijos, lo que ven de esta comunidad, su forma de pensar, de aspirar en la vida, no es conforme a las noticias, pues. No es conforme a que este mundo es malo, es pura muerte, es pura desdicha. No, eso, dale la vuelta a esa página, y la verdad es que la vida es un deleite en el Señor. Hay un gozo por vivir la vida con un propósito. Y pues con ello yo voy finalizando mis comentarios. Para ir cerrando, Adriana, compártenos algo que quisieras dejar a los que nos están escuchando. Bueno, yo te voy a dejar este mensaje a ti que nos estás escuchando, de mi corazón para ti, para todos nosotros. Esfuérzate, sé valiente, no te canses de hacer el bien, no te canses de luchar por ese sueño y esa visión que tú tienes. A veces nos cansamos, es normal, pero no te rindas para eso que quieres alcanzar. Pídele sabiduría a Dios, acércate a personas sabias, porque cuando tienes muchos consejos, también ahí hay sabiduría. Y declaro que todos esos proyectos que tú tienes se van a hacer realidad, cada uno de ellos, pero esfuérzate, busca a Dios, acércate a las personas indicadas y poco a poco vas a ver cómo las cosas se van acomodando en su lugar. No te desesperes, a veces nos desesperamos y queremos las cosas inmediatas como ahorita platicamos. Pero Dios te va a dar esa respuesta que te buscas en el momento indicado, pero que te encuentre trabajando, que te encuentre usando esos dones y talentos que Dios te dio, porque los vas a necesitar y vas a ser de apoyo para muchas personas, muchas personas que van a agradecer por tu vida, porque el día de hoy, porque en un momento como este decidiste acercarte a aquel que es dueño de todo, de la sabiduría, de las riquezas y de todo lo que tú puedes desear. Así es. Pues despidiéndonos, decía mi querido Mike, es cierto, dice su palabra, no tienen porque no saben pedir, a veces porque no piden y otras veces porque no saben pedir. ¿Cómo se le pide a Dios? ¿Cómo dice su palabra que hay que pedirle a Dios? Número uno, Dios te pide que tú tengas claro lo que quieres. Escríbelo. Escribe todo lo que tú deseas. No seas poquitero porque no tienes un Dios pequeño. Pide cosa grande porque tienes un Dios milagroso y maravilloso que hizo todo el universo. No le pidas cosa pequeña, pídele cosa grande. Escríbela, te dice su palabra. Y por otra parte, pídela desde la posición en la que tú sientas que ya lo recibiste. O sea, da gracias por adelantado, da por hecho que Dios escucha lo que tú pides y que Dios ya dio respuesta, ya es tuyo. Si ya lo sembró en tu corazón, es porque lo tiene para ti. Pídelo con acción de gracias, no lo pidas suplicándole, ni con llanto, ni con... no, pídelo con la certeza y con la alegría de haberlo recibido, porque dalo por hecho que lo tiene para ti. Si es cosa muy grande, le tomará un tiempecito, te dará un tiempecito para prepararte para que lo recibas, pero si es algo que son cosas rápidas, créeme que esta tarde puede hacer milagros para ti. Así que pídele todo lo que tú quieras a Dios, escríbelo y pídelo con acción de gracias. Por lo pronto, te agradecemos que nos hayas acompañado este día. Conexión Empresarial siempre está en la mejor disposición de compartir con ustedes lo mejor que tenemos sobre lo que vamos aprendiendo de la sabiduría de Dios para que ustedes prosperen. Gracias por acompañarnos y ojalá que nos acompañen también mañana, servicio de 10, servicio de 12. Vénganse aquí a Dream Center y un saludo para todos ustedes. Que Dios los bendiga enormemente. Gracias por su atención y su tiempo. Muchas gracias, bendiciones.